Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Jean-Pierre Araujo, coordinador jurídico de Conservamos la Naturaleza, iniciativa de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Sean bienvenidos y bienvenidas al conversatorio Mecanismos Legales para la Conservación de Ríos en el Perú. Este evento se enmarca en el ciclo de sesiones programadas en el marco del Mes del Derecho Ambiental organizado entre la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y la Universidad Científica del Sur, a quien agradecemos además por todo el trabajo colaborativo y el esfuerzo para llevar a cabo este importante mes de celebraciones y de intercambio de ideas y diálogo ambiental. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre los retos, importancia y formas en las que podemos contribuir a la conservación de nuestros ríos. Como sabemos, los ríos en el país cumplen un rol fundamental, no solo por permitir el acceso al agua a una gran cantidad de peruanos y peruanas, especialmente en zonas amazónicas, sino también por el acceso a medios de vida que permiten estos ríos. Nuestros ríos también conectan y sirven de vías de tránsito e interconexión para todos nuestros paisajes y permiten también la conectividad de nuestra biodiversidad a lo largo del país. No obstante, a pesar de su riqueza y su importancia para el país, nuestros ríos no están exentos de amenazas que pueden, en muchos casos, reducir sus capacidades, no solamente de tránsito y de flujo libre, sino también impactar en los medios de vida y en las personas que de ellos dependen. Por eso, hoy estamos con 3 panelistas especialistas en la materia. Ellos a lo largo de los últimos años han venido y siguen investigando sobre la importancia de nuestros ríos y la búsqueda de opciones para proponer mejoras en las políticas públicas y en las herramientas de conservación tendientes justamente a fortalecer los niveles de protección de tan importantes recursos naturales. El día de hoy nos acompañan entonces un panel de 3 especialistas destacados. Tengo el honor de presentar a Valeja Cachay, que es ingeniera ambiental, oficial de agua dulce de BBF Perú. A Cristian Contreras, él es ingeniero geógrafo con maestría en ciencias ambientales, coordinador del programa de infraestructura de la Nature Conservancy Perú. Y a mi colega Gabriela Villanueva, abogada especializada en derecho ambiental, que integra también el equipo legal de Conservamos por Naturaleza de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Para orientar un poco el desarrollo de esta sesión, vamos a tener 3 bloques marcados. Los 2 primeros bloques están centrados principalmente en promover la disertación de cada uno de nuestros panelistas en torno a 2 preguntas orientadoras. La primera que está vinculada al panorama y retos actuales respecto de la conservación de ríos. La segunda que está vinculada qué propuestas de solución existen y una en la cual podremos compartir y dialogar respecto de las preguntas que cada uno de ustedes puedan ir acompañándonos o compartiéndonos en el chat de preguntas. Sin más introducción, entonces vamos a iniciar al primer bloque vinculado o referido a panoramas y retos actuales. Vamos a brindar un poco el panorama de cuál es el estado actual de los retos y oportunidades que desde las distintas organizaciones que están aquí hoy representadas han venido desarrollando respecto a los ríos de flujo libre y su conservación. Gabriela, buenas tardes. ¿Puedes contarnos qué retos en materia de conservación de ríos han identificado desde el trabajo que desarrollan desde la SPDA? Muchas gracias, Jean-Pierre. Bueno, comentarles que desde Conservamos hemos identificado realmente una serie de retos en torno a la conservación de los ríos, pero en especial sobre los ríos de flujo libre.
Me voy a centrar principalmente en la materia legal, en los temas de los ríos flujo libre, para que después Cristian y Valesca tal vez puedan profundizar algunos aspectos más técnicos de la conservación ambiental. Primero, al hablar de ríos libres, es importante saber qué son este tipo de ríos para conocer los principales retos que están afrontando. Los ríos de flujo libre son aquellos ríos que se mantienen en condiciones naturales, es decir, sin alteraciones. Mantienen su cauce, su régimen hidrológico y su conectividad en condiciones naturales. Y en especial, la conectividad es uno de los principales factores que hay que considerar cuando hablamos de este tipo de río, ya que se debe hablar de la conectividad y mantener y conservar esta conectividad desde cuatro dimensiones. Desde la dimensión longitudinal, que busca asegurar la conectividad desde su naciente hasta su desembocadura. También una conectividad lateral, en la cual habla de la conectividad de las aguas de los ríos con las llanuras aluviales. También una conectividad vertical de las aguas superficiales con las aguas subterráneas y una conectividad espacial, es decir, que se mantenga su régimen hidrológico a lo largo del tiempo, sin alteraciones. Esto quiere decir que los ríos que son represados, que son desviados, presentan embalses o son intervenidos por proyectos de inversión, pueden perder esta condición de río de flujo libre, porque como menciona su nombre, se debe asegurar que sus aguas fluyan de manera libremente sin ningún tipo de obstáculo desde su naciente hasta su desembocadura. Ahora, este tipo de ríos son realmente raros y actualmente, según una investigación del año 2021 aproximadamente, solo hay un tercio de los ríos del mundo que aún se mantienen de flujo libre. Por lo tanto, existen diversos movimientos, tanto a nivel nacional como internacional, para asegurar y proponer mecanismos de conservación para mantener estas condiciones naturales. Y de manera general, mencionar que este tipo de ríos o estos ecosistemas son importantes porque albergan grandes cantidades de especies endémicas, sirven como corredores biológicos, además de que contribuyen a la creación de deltas y o llanuras aluviales, así como también transportan sedimentos y materiales. Entonces proveen realmente diversos servicios ecosistémicos. Pero ahora bien, este tipo de ecosistemas no está realmente protegido en la legislación nacional, en especial aquellos ríos que tienen grandes dimensiones y pueden tener más de 100 kilómetros, como son el río Marañón y el río Ucayali en el Perú. De la revisión del marco legal, vemos que hay dos principales retos. Uno, la falta de implementación de mecanismos de conservación ambiental vigentes y existentes en la normativa, y uno segundo que es la falta de diseño para la protección de estos ecosistemas, es decir, mecanismos que estén diseñados y orientados a proteger este tipo de ecosistemas de ríos de flujo libre. Con respecto a la falta del diseño de mecanismos de conservación específicos para ese tipo de ecosistema, vamos principalmente a la norma específica y orientada para la protección de aguas, que es la Ley de Recursos Hídricos. La Ley de Recursos Hídricos cuenta con diversos mecanismos de conservación, en general pensado para todo tipo de ecosistemas acuáticos. Pero al revisar bien estos mecanismos podemos ver que están orientados a la conservación de las aguas y a la conservación de las aguas en condiciones de cantidad y de calidad para su aprovechamiento, pero no necesariamente desde el enfoque ecosistémico o considerando todo el río como una unidad ecosistémica integral. Por ejemplo, se tienen zonas de veda, zona de emergencia, que prohíben el otorgamiento de derechos de agua, pero por temas de escasez. Un mecanismo interesante que sale de la Ley de Recursos Hídricos son los caudales ecológicos. Los caudales ecológicos se pueden implementar en ríos para asegurar una cantidad mínima de agua, para asegurar la sostenibilidad del río. Sin embargo, no restringe la ejecución de proyectos en sus cauces o, por ejemplo, realizar trasvases de agua, lo cual puede afectar que el caudal de otro río pueda verse disminuido. Además, la desviación de cauces ya afecta las condiciones naturales de los ríos, afecta las rutas naturales de migración
y también las condiciones naturales de los hábitats naturales que pueden albergar diversas especies en los ríos. Entonces podemos ver que que los caudales ecológicos pueden contribuir a la conservación de los ríos y poder desarrollar proyectos de inversión, pero realmente no solo asegura un caudal mínimo, no ve todo el panorama ni ve toda la protección ecosistémica. Además de que no ha sido pensada para poder proteger un caudal mínimo de los ríos amazónicos, ya que pueden extraerse grandes cantidades de agua que al final alteran su régimen hidrológico y dejando solamente el mínimo indispensable. Por lo tanto, aunque los caudales ecológicos pueden contribuir a la conservación de los ríos, está principalmente pensado para la cantidad, para asegurar una mínima cantidad de agua que pueda asegurar un mínimo sostenibilidad del río. Luego, al hablar de conservación ambiental, es importante hablar de otro mecanismo que contribuye a la conservación, pero que no está diseñado para ello mismo, y estas son las áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas pueden ser muy efectivas para proteger ríos de corta longitudinalidad o partes importantes de estos mismos, como pueden ser las cabeceras de cuenca. Sin embargo, en el Perú no tenemos una categoría de área natural destinada a la protección de un río como esta unidad ecosistémica, como si pueden existir en otros ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, Argentina cuenta con los paisajes protegidos fluviales, que el ámbito de protección es todo el cauce del río y sus zonas aledañas. Entonces vemos que otros países ya están desarrollando mecanismos de conservación orientados y diseñados para proteger específicamente este tipo de ecosistemas, pero que nuestra legislación aún se mantiene una conservación principalmente por áreas. De manera incidental, las áreas naturales protegidas sí pueden proteger los ríos, los tramos que se encuentren dentro, las zonas específicas, las cabeceras de cuenca, pero también va a depender de lo que se establezca en los planes maestros y en la zonificación para permitir una protección efectiva de los ríos, tanto en cantidad, en calidad, en la conectividad, en régimen hidrológico y en biodiversidad. Sin embargo, cuando hablamos de ríos de flujo libre de gran longitudinalidad, que son más de 100 kilómetros, lo más probable es que las áreas naturales protegidas no alberguen todo, todo el cauce del río, lo que genera que hayan zonas desprotegidas, que incluso estén fuera de las zonas de amortiguamiento. Esto significa que pueden haber proyectos de inversión establecidos en diversas partes del cauce, puede haber fragmentación, puede haber contaminación, que estén fuera del margen del área protegida, entonces no se protege todo el ecosistema fluvial de manera íntegra. Por lo tanto, es necesario ver y repensar tal vez nuevos mecanismos, nuevas categorías de áreas naturales protegidas que puedan responder a la necesidad de la protección de todo el cauce de un río. Y ello es con relación a lo que hemos identificado, los retos del diseño de, de los mecanismos de conservación. Pero hay otro segundo reto, que es la falta de implementación de algunos mecanismos que ya existen y están identificados en la legislación nacional, pero que realmente no están siendo implementados. Y aquí rescato dos mecanismos que se pueden encontrar en la Ley de Recursos Hídricos. Uno que son las zonas de protección hídrica y otra que son las zonas de cabecera de cuenca. La zona de protección hídrica o las zonas de protección son un mecanismo que busca o que su objetivo es la conservación del cuerpo hídrico. Esta herramienta puede ser empleada para proteger ecosistemas fluviales por su importancia natural, impidiendo el otorgamiento de derechos de uso y aprovechamiento de agua. Sin embargo, tiene una protección limitada, ya que es una protección temporal. Y este mecanismo, aunque tiene la potencialidad de proteger un cuerpo hídrico en su totalidad, no cuenta con lineamientos específicos y no ha sido realmente aplicado en la práctica. Por lo tanto, no se sabe cuáles serían los efectos prácticos que podría tener, ni cómo impulsar que más ríos puedan estar bajo este margen de protección. Y por último, tenemos las cabeceras de cuenca, que también son un mecanismo que se encuentran en la Ley de Recursos Hídricos, que puede declarar la intangibilidad de las mismas dependiendo de
el análisis de vulnerabilidad que puede tener la cabecera de cuenca. Sin embargo, al igual que sucede con las zonas de protección hídrica, desde su creación no han sido implementadas por falta de lineamientos, de criterios técnicos, entre otros, que dejan que las zonas de cabecera de cuenca, que son zonas ambientalmente vulnerables, porque son donde nacen las aguas, no estén siendo protegidas por este mecanismo que ya existe y que puede ser implementado por la ANA y con el Ministerio del Ambiente. Entonces, para ya ir cerrando, podemos ver que existen mecanismos de conservación, pero que no necesariamente están pensados para proteger este tipo de ríos, especialmente ríos de gran longitudinalidad, y que aquellos que existen pueden proteger algunos componentes cruciales, como son las cabeceras de cuenca, no están siendo debidamente implementados. Por tanto, es necesario repensar tal vez nuevas alternativas legales para conservar estos ríos por ser fuente vital de salud alimentaria y también el hábitat de diversas especies de flora y fauna acuática desde la visión de la conservación del ecosistema como una unidad integral y no solamente una conservación separada por fragmentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Gracias por compartir en esta primera pregunta los retos. Y nos queda claro que hay temas no solamente de mejora regulatoria y ser un poco más ambiciosos en las estrategias actuales y herramientas vinculadas a la conservación, sino también cómo desde la implementación de figuras que ya están incorporadas en nuestra regulación, aún falta darle esa importancia, esa relevancia de vida por parte de las entidades a cargo. A continuación, en esa misma línea y en ese mismo bloque, Valesca, desde BF sabemos que vienen trabajando desde hace muchos años distintas herramientas para asegurar la conectividad de los principales ríos en el Perú, además de apostar por el aprovechamiento sostenible de los recursos y los medios de vida que habitan estos ríos. Desde tu experiencia en BBF, ¿cuáles son justamente estos principales retos y las principales acciones que debería desarrollar el país para mejorar las condiciones de conservación de nuestros ríos? Adelante. Buenas tardes, gracias Jean-Pierre por la pregunta. Creo que me voy a centrar en contar un poco cómo venimos trabajando desde BBF para asegurar, como tú dices, la conectividad y el aprovechamiento sostenible, ¿no? En la oficina de Perú tenemos esta estrategia de agua dulce que está bastante alineada a esos dos componentes de la pregunta, ¿no? Conectividad y aprovechamiento sostenible. Y todo está muy alineado a este concepto global y compartido por diversas instituciones que Gabriela lo presentó bastante bien como introducción, que son los free flowing rivers o los ríos de curso libre. No voy a ahondar mucho en eso porque ya Gabriela lo ha explicado, pero para los asistentes quisiera que piensen en los ríos de curso libre como un equivalente de las áreas silvestres terrestres, ¿no? En donde el agua, los sedimentos, los nutrientes y las especies acuáticas se pueden mover libremente aguas arriba, aguas abajo y también en conexión con las llanuras del río. Entonces, pensemos en estos ríos de curso libre como ecosistemas que no están ampliamente impactados por barreras antropogénicas. Sin embargo, este concepto es un concepto bastante técnico, bastante de la ciencia y es muchas veces abstracto. Entonces, en BBF tratamos de aterrizarlo a la realidad implementando diversos mecanismos, ¿no? Especialmente para asegurar que estos ríos sigan fluyendo libremente. Uno de los principales ejes o de las líneas estratégicas que tenemos es la promoción de la infraestructura sostenible. La infraestructura es una de las mayores amenazas a cualquier ecosistema. Sin embargo, sabemos que se va a seguir dando, pero ¿cómo hacemos que esta infraestructura se sitúe en lugares correctos y tenga menores impactos, ¿no? Entonces, nuestro enfoque es mucho de planificación. Es mejor evitar que corregir y está muy alineado a todo este enfoque de la jerarquía de la mitigación. Y bueno, especialmente en ríos, dentro de nuestra estrategia nacional
de BBF y también a nivel global, consideramos a las represas como una de las más grandes barreras, ¿no? Y en efecto trabajamos mucho de la mano con Cristian Contreras, que está aquí, de la mano de TNC, para promover herramientas con el sector energético, ¿no? Y que se puedan evitar estos impactos acumulativos y sinérgicos de diferentes, por ejemplo, proyectos hidroeléctricos en una cuenca, y así evitar compensar. Y bueno, eso por un lado. Siguiendo en el tema de la planificación, también trabajamos de la mano con la Autoridad Nacional del Agua, dándole soporte en la implementación de la Iniciativa Nacional de Caudales Ecológicos. Es una iniciativa que la hemos desarrollado en conjunto y tiene como objetivo desarrollar la metodología para que los lineamientos de caudales ecológicos que han sido publicados en el 2019 por resolución jefatural se puedan aplicar, ¿no? Y se puedan aplicar con un enfoque de cuenca. Justo Gabriela mencionaba que el concepto actual que se tiene en la normativa de caudal ecológico es muy ligado solo a la cantidad de agua. Pero lo que hemos venido trabajando en estos últimos años con la autoridad es pasar de solo ese concepto de provisión del recurso a un concepto más ecosistémico, ¿no? Del caudal ecológico como cuenca, como ecosistema y con metodologías holísticas que no solo consideren cantidad, sino conectividad, calidad y también biodiversidad. Quizás en el siguiente bloque puedo ahondar un poco más de eso y sobre cómo hemos desarrollado la metodología, la cual hemos publicado hace un par de meses. Y bueno, en esa misma línea, con respecto a conectividad, estamos trabajando otro mecanismo que también está enmarcado en la normativa nacional, que son los MERECE, los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, especialmente en la Amazonía, ¿no? Creo que me olvidé mencionar al inicio que si bien trabajamos en ríos, nuestro scope o nuestra área de interés es la cuenca amazónica o más específico el bioma amazónico. Entonces trabajamos mucho el tema de merece también, ya sea de carácter hídrico o de belleza paisajística, que es una nueva modalidad, pero siempre con un enfoque de cuenca. Eso con respecto a conectividad. Y respecto al otro componente de aprovechamiento sostenible, también uno de los grandes objetivos de nuestra oficina es velar porque los ecosistemas acuáticos de la Amazonía se mantengan saludables para que sigan brindando servicios ecosistémicos, ¿no? Y por eso es importante asegurar el aprovechamiento sostenible. En este marco destacamos la pesca, ¿no? La pesca es una de las actividades más representativas de la región amazónica. Sin embargo, también tiene diversos problemas como la explotación, la falta de un marco regulatorio, o también que este marco regulatorio está desactualizado, como en ropa, por ejemplo. También hay una brecha de capacidades de las autoridades, así, y podemos seguir mencionándolas, ¿no? Pero son condiciones que deshabilitan quizás, ¿no? Un buen funcionamiento o un buen aprovechamiento de estos ecosistemas. Y en ese sentido estamos trabajando en el cierre de brechas de diferentes escalas, por ejemplo, desde la sensibilización a los gremios artesanales, de pescadores artesanales sobre buenas prácticas pesqueras para minimizar el impacto, por ejemplo, el tema de coexistencia con delfines. Los delfines son una especie de bandera de la conectividad de los ríos. También el fortalecimiento de capacidades en temas de cambio climático, y también trabajamos mucho con el PRODUCE, ¿no? Para la actualización de las normativas pesqueras. Y bueno, eso sería mi intervención. Muchísimas gracias, Valesca. Importante la experiencia de BF justamente en la conservación de ríos y medios de vida. A continuación, también siguiendo en esta lógica y con la oportunidad de contar también con un análisis también científico del tema, nos acompaña Cristian desde TNC. Sabemos que también vienen trabajando desde vuestra organización metodologías para asegurar la conservación
de ríos de flujo libre. Y en ese sentido, ¿cuáles han sido los retos que han encontrado o que han tenido que ir desarrollando a lo largo de estos años de trabajo? Sí, ante todo, muy buenas tardes, Jean-Pierre, y un saludo para todos los participantes de este importante evento. Muchas gracias por estar ahí y las gracias también a la Universidad Científica y al SPA por la invitación. Sí, efectivamente, venimos trabajando, al igual que nuestros colegas en la SPDA y WWF, tenemos mucho trabajo en común a nivel Perú, a nivel internacional también, y bueno. Yo quería empezar estos retos hablando un poco yendo un poco desde lo macro hacia lo más local. A nivel internacional, a nivel global, sabemos de que existen justo frentes, muchas presiones actuales, existentes y también futuras, por infraestructura, actividades extractivas y otras cosas más sobre ecosistemas acuáticos, ¿no? Y sabemos que los enfoques actuales para la protección de ecosistemas de agua dulce pueden ser hoy día insuficientes e inadecuados, no gestionados de manera aislada o de manera temporal o muy puntual. En realidad podrían hasta de repente no ver la figura completa y podría de repente estar tratando algo muy específico, ¿no? Entonces, sabemos que se requieren estrategias de protección a largo plazo y TNC como Organización de Conservación Global está apostando a ello, ¿no? A tener estrategias que permitan y puedan asegurar en el largo plazo esa protección que hoy día buscamos a través de los mecanismos de conservación, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que hoy día, ya también lo comentó Gabriela y también Valesca, existe, digamos, un marco alrededor de áreas protegidas, por ejemplo, que cubre bastante bien lo que ocurre en ecosistemas críticos, clave, terrestres y marinos. Sin embargo, cuando uno mira lo que ocurre con los ríos, esto no es tan común o no hay muchos instrumentos que podamos nosotros mencionar. Son casos siempre muy puntuales o aislados a nivel global, ¿no? E incluso podemos decir que las características de estos ecosistemas de agua dulce están poco representadas en esos objetivos de conservación, áreas protegidas. Entonces, es ahí un reto de cómo podemos avanzar en también asegurar la protección de estos ríos. Se ha hablado mucho de los ríos de flujo libre, también Gabriela y Valesca, nosotros también estamos apostando a ello, pero sabemos que todavía hay muchos retos que avanzar, por ejemplo, y lo decía bien Gabriela también al inicio, no tenemos una definición todavía de qué es río de flujo libre en el Perú, ¿no? O una clasificación de nuestros ríos que nos indique esas características y cuáles son, ¿no? Entonces, coincidimos ahí, vamos viendo que las áreas protegidas siguen siendo una estrategia importante y dominante para la conservación. Sin embargo, los esfuerzos se han centrado principalmente en ecosistemas terrestres y marinos, ¿no? Todavía cuando uno mira lo que se ha avanzado en temas de protección de ríos, ¿no? Especialmente en la Amazonía, por ejemplo, es todavía bastante limitado, ¿no? Entonces, es ahí donde el trabajo que estamos haciendo de manera conjunta permite justamente identificar oportunidades para poder avanzar con ello, ¿no? Ahora, TNC es una organización de conservación global, al igual que WF también con Valeja que nos acompaña hoy día acá. Trabajamos en varios países, coincidimos en varios países trabajando en esos temas. Y en el caso nuestro también trabajamos, bueno, con entidades públicas, con propietarios privados de la tierra, del agua en el mundo, con gobiernos, con comunidades indígenas, comunidades locales y otros grupos de interés, ¿no? Para la protección de los ecosistemas de agua dulce. Entonces, esto es importante porque esa experiencia, trabajando en diferentes frentes y con diferentes actores, nos hace ver las amenazas, los valores que se quieren preservar y los contextos en los que se emplean esas estrategias de protección, los cuales son multidimensionales y complejos. Esto nos hace ver que no hay una solución única, no hay una solución duradera por ahora. Es por ello que tenemos que ver cuál es los mejores mecanismos que podrían encajar en el caso del Perú, ¿no? Entonces, hay una ausencia de un marco global para la protección de agua dulce. Hay intentos que están avanzándose en el marco de las convenciones de diversidad biológica y otros convenios internacionales más, pero todavía falta una respuesta política de los países para avanzar de manera conjunta en esa protección. Ahora, nosotros como organización, en el caso del Perú, ya entro un poco más a lo local,
trabajamos también en diferentes partes del Perú, en la parte andina, en la parte costera, en la parte amazónica. Para el caso de los ríos de flujo libre, especialmente, tenemos una mirada especial en lo que pasa en la Amazonía, porque ahí tenemos estos ríos que también han mencionado Valesca y Gabriela, como el Marañón, el Ucayali, el Amazonas, ¿no? Que son ríos grandes que todavía en unos casos mantienen muchas de sus características, como la conectividad, el régimen hidrológico, que los hacen que se comporten como ríos de flujo libre. Pero, ¿cuál es el marco hoy día que podemos ver para ellos? Ahí ya no voy a repetir eso porque Gabriel ha hecho una excelente síntesis de los instrumentos legales que contamos hoy día. Ha hablado de diferentes instrumentos ahí que podemos explorar y ver cuál es el potencial de éxito o qué falta, digamos, para poder tener una aplicación correcta, ¿no? Sin embargo, para nosotros, por ejemplo, a ello, bueno, sabemos todos y es importante también acá reforzar esa idea. La Amazonía es única en realidad, ¿no? La Amazonía es compartida por varios países, son millones de kilómetros cuadrados que tenemos de extensión en la Amazonía. Perú es parte de la Amazonía, los Andes amazónicos, la Amazonía baja, las llanuras. Entonces es importante porque es un espacio donde coexisten importantes culturas, poblaciones indígenas, poblaciones locales, hay centros urbanos también y hay los valores de biodiversidad también los conocemos, ¿no? Se habla bastante de toda la riqueza que tenemos. Pero entonces, ¿cómo estamos haciendo para proteger esos ríos? Para protegerlos de todas las amenazas que se pueden dar de diferentes frentes, ¿no? Entonces, para TNC es importante el trabajo en la cuenca amazónica. TNC viene trabajando a nivel global, tiene también científicos, profesionales a nivel regional, a nivel de toda la región de Latinoamérica, por ejemplo, trabajando y con una mirada especial de lo que pasa en la Amazonía. Y hemos priorizado en nuestra visión de conservación al 2030 elementos de planificación de esa conservación, ¿no? Y cómo definimos una hoja de ruta para ese trabajo. Entonces, eso nos ha hecho ver que no hay una única manera de lograr la protección de ríos. Ahí vuelvo al inicio, ¿no? No existe una solución única porque las amenazas que tienen los ríos y los valores que pueden afectar pueden presentarnos configuraciones diversas. Es por ello que ahí Gabriel nos contaba de varios mecanismos que existen hoy día, como los caudales ecológicos, las franjas marginales, las áreas de protección hídrica, que pueden funcionar con más éxito, digamos, en ciertos componentes de los ríos y frente a ciertas amenazas y de repente menor en otros casos, ¿no? Entonces, lo interesante acá es poder tener una mirada de conjunto de cuál es la urgencia que tenemos en la protección de ciertos espacios de ecosistemas de agua dulce en la Amazonía, sobre todo, y ver cuáles son las soluciones que pueden funcionar. Hay muchas experiencias que se han trabajado también a nivel internacional que podríamos destacar. En el caso del Perú, nosotros y parte de lo que ha mencionado Gabriela es un trabajo que hemos también hecho, hemos encargado a la SPDA en el año 2022 justamente para poder analizar esas estrategias legales para la protección de ríos o ecosistemas de agua dulce en la Amazonía, ¿no? Y ellos han hecho un excelente diagnóstico y una propuesta incluso para ver cuáles son esos mecanismos que mejor se presentan. Acá quiero complementar también por qué la importancia en la Amazonía, por qué se han dado cuenta ustedes que las tres organizaciones hoy día hablan mucho, mucho de la Amazonía, de la importancia de los flujos de río libre. Bueno, estamos hablando de corredores biológicos naturales, ¿no? Y corredores que conectan los Andes con la Amazonía, de la cual dependen muchas especies migratorias, como el delfín rosado, el bagre dorado, tortugas de río, ¿no? Entonces, transportan sedimentos, nutrientes, en fin, hablamos de una serie de servicios ecosistémicos que proveen los ríos, que son muy importantes para las personas que habitan ahí, para las personas que también de alguna manera están relacionadas con la provisión de estos servicios en Amazonía, ¿no? Entonces, es importante para nosotros poder mirar ello, ¿no? Ahora, y aquí quiero un poco ir dejando esta parte en la parte final contarles también que en el mundo sí hay también intentos que se han hecho de protección de ríos, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, que es uno de los países pioneros en construcción de presas, ¿no? Hidroeléctricas, también ha avanzado bastante en lo que es conservación de ríos, ¿no? Ellos, por ejemplo, han brindado la ley de ríos silvestres y escénicos, ¿no? Que permite que los ríos cumplan con ciertas características y puedan ser designados como ríos con esta categoría y ser protegidos, ¿no? Si uno mira Europa, TNC también ha hecho un diagnóstico similar en varios países para ver qué mecanismos existen hoy día para proteger ríos de flujo libre y encuentra diferentes casos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Albania, que ha creado el primer Parque Nacional de Ríos Silvestres, ¿no? Que protege un río principal, el río Biosa, en su integridad y en sus principales tributarios.
España también ha creado un sistema de reservas fluviales, se conservan tramos importantes de ríos y, sin ir muy lejos, nuestro vecino en el norte, Ecuador, también cuenta con áreas de protección hídrica y reservas fluviales para el cuidado del agua y los ríos. Entonces, es por ello que en este estudio que hemos hecho con la SPDA se identificaron diferentes modalidades de conservación que existen a nivel internacional y nacional. En el caso exactamente de este trabajo se han evaluado 19 mecanismos, ¿no? Y bueno, ya Gabriela ha resumido un poco qué ha resultado de ello, ¿no? Y ha mencionado ciertos mecanismos que podrían ser o asegurar el éxito ante ciertos componentes o amenazas, ¿verdad? Entonces, hay intentos, y con esto voy a concluir esta primera parte, hay intentos desde la sociedad civil, en el trabajo conjunto que venimos haciendo con SPDA, con WWF y con otros socios también, para poder generar datos, generar evidencia, y luego, a partir de esa evidencia, poder proponer algunas soluciones que puedan justamente llenar ese vacío que tenemos hoy día en cuanto a cuáles son esos caminos que debemos seguir para poder asegurar la protección de estos ríos. Estamos contentos de que estamos generando muchos datos, pero necesitamos ahora avanzar hacia poder lograr implementar algunas de las soluciones que estamos presentando. Gracias, Jean-Pierre. Muchas gracias, Cristian. Y en verdad es bastante alentador conocer que desde las distintas perspectivas organizacionales y las especializaciones, desde las ciencias naturales, desde la implementación de políticas públicas e incluso desde el diseño y la búsqueda de nuevas alternativas para promover la conservación de nuestros ríos, somos un grupo fuerte, interesado y comprometido por seguir trabajando y buscando nuevas alternativas bien de experiencias internacionales, como el caso Argentina o Albania, como mencionaba Cristian, así sin perder de lado lo que resaltaba Valesca de el acceso a medios de vida y lo que sucede con las personas cuando se alteran flujos de río, los ríos de flujo libre, perdón, mi dislexia. A continuación, vamos a seguir avanzando con este panel y en esta oportunidad, considerando la viada que ya lleva Cristian, quisiera invitarte, Cristian, que pusieras, digamos, las primeras aproximaciones respecto a las propuestas de solución. Justamente desde el trabajo de TNC, y ahí justamente nos dejabas comentando las opciones que venían identificando y trabajando en los últimos años. ¿Cómo ven el potencial de su desarrollo y qué circunstancias o contextos favorecería que se puedan desarrollar algunas de las iniciativas o herramientas que han venido desarrollando y diseñando en estos últimos años? Adelante, Cristian. Gracias, Jean-Pierre. Y como complemento de la primera pregunta, y para reforzar esta idea, es importante que la audiencia, los participantes, sepan de que desde los frentes de cada organización, y en este caso estamos convocados a esta reunión, la SPDA, WWF y TNC, coincidimos en muchos espacios. Y eso es importante. Ya lo mencionaba Valesca, estamos haciendo trabajos conjuntos en relación a la planificación de infraestructura sostenible, que es una manera de poder incorporar los criterios de biodiversidad desde el inicio, no de repente cuando ya los proyectos de infraestructura están en la parte de evaluación, sino desde la parte de su planificación, desde la idea, desde la formulación de los proyectos, cómo podemos ir incorporando algunos elementos para poder proteger justamente la biodiversidad y especialmente esos ecosistemas, ¿no? Y con la SPA también ese trabajo conjunto que venimos haciendo sobre la identificación de los mecanismos. Incluso hemos discutido también, digamos, tenido las primeras discusiones para hablar también de una propuesta de ley, ¿no? Que se puede trabajar también y, digamos, eso todavía está en desarrollo y es algo que también es importante. Entonces, qué bueno que haya estos espacios para que las organizaciones podamos compartir lo que hacemos, ¿no? Y como lo decía hace un momento, hay muchos puntos de convergencia entre los trabajos que venimos desarrollando. En el caso de TNC, bueno, nuestra visión en el caso del Perú es siempre reforzar todo lo que va en relación a tener una cuenca amazónica saludable, conectada y resiliente, ¿no? Donde la biodiversidad y los ecosistemas de agua dulce
se mantengan, mejoren, prosperen y apoyen a las sociedades para poder, y a los pueblos indígenas, comunidades locales, para sostener sus medios de vida y culturas, ¿no? Entonces, hay una estrategia que TNC a nivel global, regional y ahora en el Perú estamos aplicando, que es un marco de la protección duradera de ríos, ¿no? Justamente un poco en razón al comentario que hacía en la parte inicial. ¿Cómo ideamos, estructuramos soluciones que permitan identificar e implementar acciones que mantengan permanentemente ese estado ecológico, los valores sociales y los beneficios económicos de los ríos, ¿no? Y para ello esta deben diseñarse abordando las amenazas que ya se han también caracterizado en diferentes estudios que venimos haciendo, ¿no? Con los socios también que nos acompañan hoy día. Y que estas, cómo se comportan en el tiempo, poder identificarlas y poder abordarlas, ¿no? Por ejemplo, el tema que, como mencionaba Aleska, flujo, regulación hidrológica, conectividad, ¿no? Y para ello, para asegurar una protección duradera de ríos, es importantísimo el apoyo social. El apoyo social que inicia un proceso de comprensión desde la sociedad que valore sus sistemas fluviales, que valore sus ríos y que sepa dónde ocurren estos valores y que puedan participar de manera efectiva en los procesos también de toma de decisión o de planificación de políticas, ¿no? Entonces, hoy día, por ejemplo, en el Perú no existe un régimen legal que tenga como objetivo mantener el flujo libre de los ríos, esto que hemos hablado hoy día, ¿no? Sin embargo, hay algunos instrumentos que sí podrían abordarlo, como lo ha mencionado también claramente Gabriel al inicio, ¿no? Nosotros como TNC tenemos un programa que estamos creando que se llama Freshwater Amazon, o a Dulce Amazónica, que no solamente es Perú, es un programa regional, ¿no? En el cual trabaja en Ecuador, Colombia, Brasil, en varios países amazónicos, entre ellos el Perú, para poder identificar una serie de soluciones, ¿no? Y poder generar datos y buscar articulación y que permita avanzar en justamente la protección de estos ríos. En el caso del Perú, por ejemplo, hemos priorizado algunas soluciones, que es lo que consultabas en esa segunda parte, Jean-Pierre, ¿no? Por ejemplo, este trabajo de los mecanismos de conservación es una de las líneas que hemos desarrollado, trabajando a diferentes escalas. El trabajo que hemos hecho con SPDA nos ha permitido mirar la escala nacional, por ejemplo, los trabajos que hay a nivel de áreas protegidas, de entidades como el ANA, por ejemplo, y otras más. También lo estamos haciendo a escala local, ¿no? Y hemos justamente trabajado con algunas comunidades para ver también algunos mecanismos de conservación comunal, ¿no? Entonces, y lo hemos hecho también con otras entidades socias como el IBC, por ejemplo, ¿no? Que estamos trabajando de la mano. En el caso también, Valesca, por ejemplo, hablaba del aprovechamiento sostenible, que es algo que también apoyamos. El tema de pesquerías amazónicas es algo en lo cual también estamos levantando bastante información para poder justamente ver cómo podemos contribuir también desde TNC al trabajo que ya se viene haciendo a nivel nacional, ¿no? Y la otra línea de acción es el trabajo en ríos saludables, que tiene que ver con justamente cómo podemos evitar los impactos de la infraestructura que se va a desarrollar. La infraestructura es necesaria, carreteras, puentes, caminos, pero esa tiene que ser bien gestionada desde el inicio, considerando los estándares ambientales, sociales correctos y asegurando la participación efectiva de las poblaciones locales y las comunidades indígenas. Entonces, ¿cómo logramos a través de esas estrategias poder mejorar el contexto en el cual se desarrollan estos ríos? Y culmino acá contándoles algunas cosas ya en concreto que estamos haciendo. Ese trabajo de los mecanismos de legales de conservación de ríos que hemos trabajado con la SPDA, incluso tiene un diseño, una propuesta, ¿no? Que está siendo discutida también para poder identificar esos, digamos, una ley que permita justamente proteger ríos de flujo libre como ya existe en otros países, ¿no? Entonces, se está avanzando con eso. También hay otro frente en el cual, lo mencionaba hace un momento, la generación de datos científicos es importante. En ese contexto, TNC recientemente junto a Red Yaku ha trabajado y han trabajado una investigación para el desarrollo de un portafolio de conservación de biodiversidad de agua dulce en la Amazonía peruana. Esto ya está publicado también en los reportes de TNC, ha permitido identificar corredores de protección acuática en nuestra Amazonía, ¿no? Venimos trabajando a nivel comunal, también eso es muy importante. Tenemos el programa de pueblos indígenas y comunidades locales que está estableciendo trabajos a través de los planes de vida y también la identificación de mecanismos de conservación comunal de ríos, ¿no? Tenemos un trabajo importante hoy día en la zona del río Nieva, en Amazonas, que ha producido una serie de logros también para esas comunidades. Y finalmente, una línea también que tiene que ver con la planificación de infraestructura sostenible. Valesca lo mencionaba,
Tenemos un trabajo también conjunto con WWF y con Confluvio, en alianza con el Ministerio de Energía y Minas, para poder apoyar la planificación de diferentes energías, entre ellas hidroenergía y energías renovables, en lugares que no generen impactos tanto a las aguas como a los ecosistemas críticos terrestres y también a las poblaciones en la Amazonía, ¿no? Entonces, tenemos ahí, como estamos tratando de abordar diferentes frentes que nos lleven, y creo que el trabajo en alianza con actores entre socios y también con actores de gobierno y poblaciones locales es lo que podría asegurar también el éxito a futuro. Muchísimas gracias, Cristian. Y en verdad resulta muy interesante que todo este gran trabajo eh, esté ya siendo también compartido a nivel de tomadores de decisión y en el diseño de políticas públicas. En los últimos 10 años hemos visto cómo una serie de proyectos energéticos principalmente han sido calificados por distintos especialistas como amenazas para justamente ríos importantes y cuencas eh, de vital importancia para el país, como la cuenca del Marañón. Eh, Siguiendo en esta línea, ahora quisiera darle el pase a Valesca y justamente tomando también lo que mencionaba Cristian de medios de vida, las actividades de pesca y la provisión de bienes y recursos para las poblaciones eh, vinculadas a los ríos. ¿Cómo desde BF vienen trabajando justamente en estas herramientas de conservación de ecosistemas y la provisión de bienes y servicios para la ciudadanía circundante? Adelante, Valesca. Gracias por la pregunta. Bueno, al igual que TNC, WWF es una organización global con presencia en varios países y tenemos una estrategia de agua, ¿no? Está muy relacionado también a los ríos de curso libre. Tenemos una estrategia global que se llama Free Flowing Rivers, y tienen varios enfoques, ¿no? Muchos de los cuales quizás no aplican en el Perú porque no estamos a ese nivel aún, o quizás porque la realidad no es la misma. Igual voy a mencionar como para, para tener una idea de cómo funciona también en otros países, ¿no? Por ejemplo, algo que mucho se impulsa es reconectar los ríos que ya han estado intervenidos por represas, ¿no? Y hay un movimiento bastante grande, por ejemplo, en la región balcánica, que se están destruyendo las represas. Y hay estudios que demuestran que inmediatamente después de sacar toda la infraestructura, vuelven las especies que no pasaban por ahí cuando funcionaban estas represas, ¿no? También se trabaja mucho en producir información para detener represas que devastarían comunidades y medios de vida, o la vida silvestre que depende de ello. Nosotros estamos trabajando temas similares, lo mencionó Cristian, estamos en un proceso con TNC y con Confluvio, es una consultoría especializada para desarrollar herramientas de toma de decisión con respecto a hidroeléctricas, por ejemplo, ¿no? A veces cuando trabajamos en estos temas nos dicen, pero ustedes están promoviendo hidroenergía, pero no necesariamente, ¿no? Sabemos que quizás en ciertos momentos se va a necesitar, pero ¿cómo hacemos para que estos proyectos se sitúen en lugares con el menor impacto posible? Entonces, promocionamos herramientas o desarrollamos herramientas basadas en la ciencia que nos ayuden a tomar mejores decisiones, ¿no? Y lo hemos venido haciendo con el sector energético en un proceso, creo yo, bastante exitoso con el Ministerio de Energía y Minas, y siempre destacando la importancia de la colaboración de las instituciones que trabajan en el mismo tema, ¿no? Que tienen la misma visión. Otra vez con TNC, creo que esto no hubiera sido posible si no tuviéramos la misma visión y trabajamos para el mismo objetivo. También a nivel global, y algo que trabajamos mucho es el fortalecimiento
o promover leyes que protejan exitosamente los ríos, ¿no? BBF no es una institución de corte legal como la SPDA, que ustedes tienen muy buenas iniciativas, pero otra vez vamos a la producción de información, ¿no? ¿Qué información podemos proveer de sustento para que estas leyes estén mejor informadas, ¿no? Que tengan mejor sustento, valga la redundancia? Tenemos casos de éxito, por ejemplo, en México, que es similar a lo que mencionaba Gabriela en los casos de Argentina, de las reservas hídricas. En México, en BBF, tenemos las reservas de agua para el ambiente, ¿no? Que se ha logrado tener el 50% del territorio de agua dulce mexicano bajo mecanismos de conservación, que son estos reservas de agua para el ambiente, similares a los caudales ecológicos que nosotros trabajamos, ¿no? Con la Autoridad Nacional del Agua, pero acá lo llamamos caudales ecológicos. También el tema de cómo brindamos alternativas para reducir el impacto a los ríos. Otra vez volviendo al sector energético, promovemos mucho esta transición al escenario 3C, que es bajo en conflictos, bajo en costos y bajo en emisiones de carbono, ¿no? Entonces acá también tenemos un trabajo conjunto con otras instituciones en promover energías renovables para que puedan ser una mejor oportunidad, una mejor alternativa al desarrollo de hidroeléctricas, pero también para proveer la energía que las poblaciones necesitan, ¿no? Porque siempre hay una necesidad de la población por los recursos, pero ¿cómo encontramos una mejor manera de brindar o de hacer uso de estos recursos? También tenemos otra iniciativa que creo que es muy nueva en el país, pero es un compromiso internacional que justo el Perú se ha adherido en la COP28, que es este Freshwater Challenge o Desafío de Agua Dulce, que busca restaurar más de 300.000 kilómetros de río y no recuerdo muy bien el número, pero hectáreas de humedales, una gran porción de hectáreas de humedales a nivel global. Entonces, no solo desde BBF, sino también con TNC, con Conservación Internacional y con otras instituciones, incluidas las de gobierno, por ejemplo, MINAM, ANA, Midagri, estamos trabajando para tener un marco de trabajo relacionado a este Freshwater Challenge, ¿no? En donde estamos identificando oportunidades de restauración de ríos icónicos en el Perú y también cómo podemos incluir estas herramientas que estamos desarrollando para la planificación y para asegurar la conservación de estos ecosistemas de alta importancia, ¿no? Entonces, creo que si bien todos sabemos que siempre hace falta mecanismos legales que nos ayuden a mejorar estos esfuerzos técnicos o de conservación que estamos haciendo, no significa que no haya un avance, ¿no? Y creo que estos avances técnicos le dan una base a estos otros procesos legislativos. Y bueno, creo que esa sería un poco mi perspectiva desde lo que hacemos en BBF. Muchas gracias, Valesca. Gracias por compartir la experiencia que, al igual de TNC, no solamente abarca el bioma amazónico peruano, sino también trasciende fronteras y además es una oportunidad para justamente mirar cuál es la experiencia en otros países y poder también permitir el desarrollo de nuevas estrategias y herramientas y de esa manera fortalecer nuestro marco normativo actual. Para ir cerrando este bloque de participación de nuestros panelistas, le doy la palabra a Gabriela y siguiendo con esta misma lógica de esta sección, ¿cuáles son, digamos, los retos o los desafíos o las herramientas justamente para resolver estos desafíos que nos indicabas en la primera parte de este evento? Por favor, Gabriela. Gracias, Jean-Pierre. Y quiero rescatar un tema muy importante que mencionó Cristian en su momento, que es la importancia de la participación ciudadana y de la información que deberían tener
no solamente de los pueblos salinos, sino toda la ciudadanía para conocer la importancia de los ríos, precisamente para la concientización y también actuar para la conservación y protección de estos ecosistemas. En ese sentido, mencionar que de Conservamos existen varias campañas, pero hay una que es importante resaltar, que era la de Remando Juntos, que era una iniciativa que busca informar y crear conciencia sobre el valor natural, social y cultural del río Marañón, específicamente ante el riesgo de diferentes actividades que puedan afectar la biodiversidad y a las comunidades locales, además de buscar alternativas para la conservación y desarrollo sostenible en el marco de este río. Esta iniciativa ha ido moldeándose a lo que sería la iniciativa de Ríos Libres, que busca asegurar que los ríos fluyan libremente, especialmente el río Marañón. Y esto surge a raíz de la planificación de 2 megarepresas en el cauce del río Marañón. Y aquí vemos un tema súper importante que ha sido repetido por Valesca y por Cristian, que son los proyectos hidroeléctricos y los impactos que pueden generar en la conservación del ecosistema fluvial. Para darles un poco de contexto, estos 2 proyectos fueron priorizados hace más de 10 años y eran no solamente unas hidroeléctricas con represas, sino eran megarepresas, lo cual iba a generar una gran cantidad de efectos negativos en el río Marañón y las comunidades aledañas. Por ejemplo, iba a haber más de 10 poblados inundados, más de 30 kilómetros de bosques inundados, lo cual además genera a la emisión de gases de efecto invernadero. Además de que podía generar más de 10 millones de toneladas de sedimentos retenidos, los cuales son importantes para la formación de deltas, la formación de llanuras aluviales, y poder también formar hábitats de las especies que viven en estos ríos. Es importante mencionar que frente a estas amenazas, lo que viene realizando Conservamos para poder contribuir a la conservación de estos ríos, principalmente la investigación jurídica para determinar cuáles son estos impactos, informarlos y también poder dar alternativas de soluciones. Quiero mencionar que aproximadamente en el 2022, si no me equivoco, se realizó un informe analizando cuáles iban a ser los impactos de estas megarepresas, para poder saber cuál es la situación jurídica y poder informar cuáles iban a ser estos impactos y cuál era la situación actual. Lo que pudimos ver es que, además de que ya habían sido priorizados en más de 10 años, a la fecha ya no contaban con títulos habilitantes vigentes. Por ejemplo, ya no contaban con la puesta en operación comercial, su certificación ambiental ya había caducado, por lo cual se puede mencionar que estos proyectos actualmente ya no son viables. Esto significa que actualmente ya no hay esta amenaza real que pudo haber existido hace unos años para poder atentar contra el ecosistema de estos ríos de flujo libre. Además de que recién en el 2023 pudimos tener una primera respuesta oficial del Estado sobre cuál es la situación jurídica de estos proyectos, y acá pudimos tomar conocimiento de 2 principales puntos. Uno de estos es que uno de estos proyectos ya había solicitado de manera voluntaria, por ejemplo, que se terminase la vigencia de la concesión, porque consideran que no era viable que puedan continuar en dicho lugar y el proyecto ya no era viable. La otra empresa, al contrario, fue pedido del Ministerio de Energía y Minas iniciar un proceso de caducidad de la concesión debido a que también no estaban cumpliendo con las obligaciones del sector eléctrico y obligaciones ambientales. Sin embargo, aunque estos procedimientos se iniciaron ya hace un par de años, hasta la fecha no se tiene información sobre qué está sucediendo con estas concesiones. Actualmente ya no son viables, tanto legal ni comercialmente, pero el Ministerio de Energía y Minas aún no da una respuesta oficial para decir si es que aún se mantienen estas concesiones vigentes o se decide retirar de cartera de proyectos. Entonces, consideramos lo que venimos realizando principalmente este análisis jurídico, esta revisión constante de cuáles son los principales proyectos que se encuentran, por ejemplo, en el cauce del río Marañón u otros ríos de flujo libre, para poder identificar las amenazas que pueden estar dándose y poder informar sobre ellas. Especialmente como digo, de un enfoque de investigación y de análisis jurídico,
para asegurar que los proyectos de inversión se encuentren ejecutándose y desarrollándose de manera adecuada y conforme a los parámetros ambientales. Así buscamos fomentar que el diseño, planificación y ejecución principalmente las hidroeléctricas, puedan revalorar las condiciones ambientales para compatibilizar la generación de energía con la conservación ambiental, considerando principales aspectos como la reducción de gases de efecto invernadero, la reducción de los impactos que pueden generar las especies, entre otros. Y también un tema importante, retomando lo que se ha conversado anteriormente, venimos contribuyendo con el análisis de lo que son estos diversas modalidades de conservación ambiental que no solamente existen a nivel nacional, ver cómo están regulados los principales retos, principales desafíos, ver cómo promoverlas, para ver cómo se pueden implementar para proteger los ríos, ya sea como ecosistema, como principales aspectos que puedan encontrarse en los ríos. Es decir, que puedan estar en zonas vulnerables o zonas de gran importancia biológica. Además de ello, ver qué alternativas a nivel internacional existen que puedan promoverse o replicarse en el Perú. Como se ha mencionado, Argentina, México tienen categorías de áreas naturales protegidas específicas para la conservación de estos ríos. Se han implementado parques nacionales, como mencionó Cristian, en Albania, para la protección de estos ríos. También está una ley específica, la Ley de Ríos Silvestres, que busca asegurar y proteger estos ecosistemas específicos. Entonces, venimos viendo y analizando cuáles son las mejores alternativas que pueden existir, que pueden implementarse y pueden fomentarse para poder proteger este tipo de ecosistemas. Este tipo de ecosistemas, como se menciona, se caracterizan por la conectividad, por la gran cantidad de biodiversidad que alberga, y especialmente en el Perú, que son el nexo entre los Andes y la Amazonía, y también que son corredores biológicos. Hay especies que se movilizan por toda la cuenca del Amazonas y al establecer represas o megarepresas mal planificadas, termina generando que estas especies puedan reducirse o no puedan completar con su ciclo de vida. Entonces, por ello, tanto como vienen las otras organizaciones, es en temas de investigación y ver cuál es la mejor alternativa para poder fomentar e implementarse. Y por ello consideramos que debido a esta naturaleza especial es que se debe fomentar y preservar nuevas formas y repensar nuevas formas de mecanismos legales para poder desarrollarse e implementar. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, por tu participación y tus reflexiones justamente sobre un tema que también se ha hablado en la tarde de hoy, sobre el desarrollo de infraestructura y los impactos que pueden generarse en los ríos de flujo libre y los medios de vida y, en consecuencia, los impactos nocivos hacia la ciudadanía que depende justamente de estos ríos. Gracias a todos y a todas por cada una de sus disertaciones y reflexiones. El público ha estado bastante activo y yo he tratado de sintetizar 4 preguntas que han dejado aquí para cada uno de ustedes. Voy a irlas compartiendo. Creo que la primera está más pensada para Gabriela, pero sin dejar de lado que de repente también puedan complementar Cristian o Aleska. Gabriela, nos pregunta el señor Juan Polo sobre, un poco parafraseando su pregunta, si hemos hablado de que hay una serie de herramientas que permiten la conservación y que podrían, y además están enfocadas muchas de ellas en cabeceras de cuenca. ¿Qué es lo que está fallando justamente a nivel de implementación en los distintos sectores, ¿no? Y las autoridades, el ANA, el MINEM, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Produce, entre otros? Ok, muchas gracias, Jean-Pierre. Cuando hablamos de cabeceras de cuenca, en especial sobre el mecanismo que les comenté, es la declaración de intangibilidad de cabecera de cuenca, que es un mecanismo de conservación que se encuentra principalmente en la Ley de Recursos Hídricos. Lo que busca es declarar la intangibilidad de, como menciona su nombre, la cabecera. Pero para ello se requiere una serie de lineamientos y criterios técnicos. Desde que se estableció que se requerían estos criterios técnicos, me parece que en el 2021 recién se aprobaron, pero no se aprobaron de manera
adecuada. Falta aún un lineamiento adicional que es poder tener los lineamientos y criterios para realizar el análisis de vulnerabilidad de las cabeceras de cuenca. Esto al final que termina diciendo que, aunque se menciona que son una declaración de intangibilidad de cabecera de cuenca, no todas las cabeceras de cuenca van a ser intangibles. Ello va a depender de estos lineamientos de que digan cuál es el nivel de gravedad, el nivel de vulnerabilidad de la cuenca para poder establecer las medidas de protección. Las más vulnerables van a ser las que tengan un criterio de intangibilidad, otras solo se van a restringir algún tipo de derecho. Entonces, lo que aquí principalmente falta es que la ANA, con el apoyo del Ministerio del Ambiente, puedan terminar de contar con estos lineamientos para su implementación efectiva. Y además, cuando hablamos de otro tipo de sectores, como creo que ha mencionado Alminem, Midagri, Produce, al ser una regulación de agua se aplica en general para todos los sectores, y si se menciona cómo afecta o cómo impacta en otros sectores, estas normas realmente, y acá hay un tema importante, es que no afecta a derechos adquiridos, entonces se van a poder mantener. Y otro tema es que se limita principalmente a derechos de uso de agua. Entonces no debería haber algún impacto adicional que se sobreponga con las actividades que quieren realizarse en el sector de minería, producción o agricultura. Entonces principalmente ello sería con la regulación de cabeceras de cuenca y especialmente la declaración de intangibilidad de las mismas, que, o sea, como mencioné, hasta la fecha no han sido implementadas por este tipo de falta de elementos y criterios técnicos para que puedan ser implementados por la autoridad. Gracias, Gabriela, por atender esta pregunta. Hay más preguntas, a ver que yo de repente esta segunda la compartimos con Valesca. Valesca nos pregunta, Sandra Montero, ¿cuáles son justamente los impactos negativos de las hidroeléctricas en la fauna o en la diversidad de los ríos y cómo se pueden mitigar estos impactos? Bueno, en este caso, toda la cadena, no solamente mitigar, sino prevenir y todo lo demás. Bueno, es una pregunta con una respuesta bastante compleja, pero creo que me centraría en la pérdida de hábitats, ¿no? Al detener la conectividad y el flujo de agua y los sedimentos, se alteran las dinámicas del mismo ecosistema, ¿no? Hay bastante, se habla mucho de las áreas de desove, por ejemplo, ¿no? Que son estas áreas en donde los peces ponen los huevitos o se reproducen, que son áreas bastante sensibles y con la alteración del flujo de las represas hasta llegan a desaparecer. O el tema de la alteración de los sedimentos y cómo alteran las llanuras aluviales, ¿no? Las riberas de los ríos que también son hábitat de fauna de importancia y se dejan de formar humedales o áreas de vegetación de importancia que funcionan como hábitat para las especies de fauna. Y cómo revertir lo que mencionábamos, ¿no? En todo este conversatorio. Em, planificar bien en dónde van estas represas, tener tecnología adecuada, hacer buenos estudios para evitar esos impactos, ¿no? Y, y lo ideal sería tener alternativas energéticas a las hidroeléctricas, ¿no? Creo que por ahí iría mi respuesta. Muchísimas gracias, Valesca, además por hacer con claridad y precisión a la pregunta. Además, es una pregunta compleja y que, como bien dices, puede ser abordada desde distintas ópticas. Ha sido bastante puntual en centrarnos en justamente los ciclos biológicos más importantes dentro de los ecosistemas de ríos. Cristian, hay una pregunta que también me formula Ruth Francisco Quinchuya. Nos consulta sobre qué metodología se aplica cuando el río está contaminado a través de vertimientos principalmente poblacionales, ¿no? La mala gestión de justamente
aguas servidas provenientes de los alcantarillados y los impactos que hay en la población río abajo. Sí, Jean-Pierre, y gracias por esa pregunta. En realidad, sí debo precisar de que no es un área en el que estemos trabajando como TNC aún, digamos, pero digamos algo puedo comentar en base a lo que vemos y venimos acompañando, ¿no? En realidad, el tema de la contaminación de ríos, producto digamos, desagües, producto de diferentes vertimientos de tipo urbano, muchos de ellos, es un problema en todo el país y en varios países de Latinoamérica también, ¿no? En el mundo, en realidad, ¿no? Solamente hay que ver la cantidad de poblados importantes que tienen una planta de tratamiento o disposición final de agua o de tratamiento de aguas residuales, ¿no? No son muchas, en el caso del Perú no son muchas y finalmente terminan las ciudades vertiendo estas aguas a los ríos, ¿no? Entonces, vamos a ver que tampoco hay una estrategia exitosa, digamos, ¿no? O sea, más allá de intentos aislados, de que buenas prácticas que están funcionando, pero sí lo que en estos casos se debería ejecutar es una estrategia de descontaminación de los ríos, ¿no? O sea, sabiendo, en principio, planificando, contar con infraestructura que permita tratar o sea, para frenar que siga ocurriendo esa emisión de vertimentos, ¿no? Entonces, uno sería poder proponer la planificación de plantas de tratamiento de aguas residuales de tal manera que cortemos un poco la raíz o la fuente de esos efluentes que van a finalmente terminar en los ríos. Y luego ya sobre ríos contaminados, como plantea la pregunta, hay que tener una estrategia integral de descontaminación. Eso es algo mucho más grande que involucre también el monitoreo biológico permanente, aguas abajo, de la calidad de la hídrica, ¿no? Un poco de la calidad de los ríos para asegurar que efectivamente esa estrategia esté funcionando en los plazos y en los términos que se ha planteado, ¿no? En líneas generales es algo lo que puedo comentar sobre esa pregunta. Muchísimas gracias, Cristian. Había también una pregunta similar de Alejandra Corrales, vinculada también a cómo las estrategias eh, de conservación o protección de ríos de flujo libre afrontan también la problemática de vertimientos por relaves mineros, pero entiendo que también sigue la misma lógica que has mencionado, que desde el sector encargado del otorgamiento de derechos, de evaluación de la impacto ambiental, se tomen las medidas adecuadas para prevenir y gestionar estos impactos a nivel de los diferentes estudios de impacto ambiental y que los órganos de supervisión y fiscalización respectivos lleven, digamos, un monitoreo constante y permanente, ¿no? Que es digamos, la dinámica aquí es distinta respecto de el sector inversión en la gestión de agua y saneamiento versus la inversión privada en el sector minero, pero entiendo que va por ahí la misma lógica. Entonces, creo que por ahí Jean-Pierre, va también. Sí, sí, si me permites solamente complementar, porque justamente un poco este entendimiento y la definición de ese río de flujo libre, nos hemos reunido justamente con las organizaciones que nos acompañan hoy día para poder avanzar hacia una definición, ¿no? Entonces, en la definición están incorporados los componentes que definen a un río de flujo libre, entre ellos la conectividad hídrica, la regulación hidrológica y también el cauce, ¿no? Eh, entonces, en la definición, digamos, principal no entra el tema de calidad. Sin embargo, nosotros hemos incorporado el tema de calidad hídrica junto a la SPDA en la evaluación, aún reconociendo que no es propiamente una cualidad o una característica de un río flujo libre, más sí de un río saludable. Un río saludable sí debe tener cierta calidad que permita el consumo de las personas en actividades. Sin embargo, no es una característica de un río de flujo libre. Sin embargo, nosotros sí lo estamos abordando el tema de la calidad y que es un tema complejo, en verdad, ¿no? También lo explicó también bastante bien antes Gabriela, ¿no? En el caso de la Ley de Recursos Hídricos, exige garantizar la calidad del agua, ¿no? Para otorgar títulos habilitantes para aprovechamiento hídrico, ¿no? Entonces, ya se ha explicado también que se han regulado estándares de calidad para el agua, de ambiental para el agua, que establecen parámetros, condiciones con que debe contar un río, ¿no? Y otras fuentes de agua para mantener sus aguas saludables. Y también se ha hablado de que contamos con límites máximos permisibles, ¿no? Para regular estos vertimientos
generados por aguas residuales. Pero ahí va algunas cosas todavía, algunos desafíos que tenemos, ¿no? Se limita por ahora a algunos sectores, ¿no? Productivos, con lo que no es obligatorio para todos los sectores, para todos los titulares de proyectos o actividades, ¿no? Además que el cumplimiento de la normativa no es el idóneo y como consecuencia pues tenemos que varios ríos del Perú se encuentran hoy día también contaminados, ¿no? Es un poco para precisar esa relación entre calidad hídrica y el concepto que hemos mencionado de río de flujo libre. Muchísimas gracias, Cristian, y gracias también a, por la pregunta. Em, a ver, hay como 4 o 5 preguntas más, pero voy a tratar de simplificarlas y preguntar algunas. Por ejemplo, para ver temas legales, Gabriela, eres en este panel, la llamada. Hay 2 preguntas vinculadas a temas legales. La primera de Fernando, eh, que pregunta sobre si en la legislación existen alternativas para que desde la iniciativa ciudadana, es decir, desde el acceso a la justicia ambiental, entiendo, se puedan evaluar la pertinencia o la continuación o la erradicación de barreras hidrológicas en estos ríos de flujo libre y se puedan de alguna manera buscar su eliminación o su erradicación. Y esperando una segunda pregunta, Gabriela. La segunda la presenta eh, Angelique Guerrero. Se pregunta que respecto de las represas hidroeléctricas que pueden afectar la biodiversidad en los ríos, ¿qué mecanismos legales existen para prevenir o controlar el daño posible a la diversidad biológica? Gracias, Jean-Pierre. Primero, sobre el tema, entiendo que este tipo de barreras, bueno, realmente no hay una legislación específica que te permita, por ejemplo, que, que permite evaluar si una de estas barreras todavía es útil o no. Lo que principalmente se hace en otros países es tener una legislación de ley de ríos de flujo libre y con una disposición específica para el tema de poder eliminar este tipo de barreras que pueden existir. Se les da incluso un plazo de vida útil para que puedan simplemente existir una vez que termina, poder solicitar que puedan ser desmanteladas. Eso existe, por ejemplo, con la ley de ríos escénicos, ríos silvestres de Estados Unidos. También Europa tiene, si no me equivoco, tiene una ley de restauración ambiental o leyes también específicas sobre ley de río de flujo libre, los cuales te permiten tener esta posibilidad de que tengan una vida útil y luego de ello poder desmantelar. En nuestro caso no tenemos una legislación específica sobre ella ni tampoco algún tipo de mecanismo que nos permita solicitarlo. Entonces, en ese lado tenemos como un vacío legal. Por otro, mencionaba, ¿podrías repetir, por favor, y enviar la pregunta, la segunda? Sí, claro. La segunda está vinculada a las represas hidroeléctricas. Justamente, ¿qué mecanismos legales existen en el país justamente para prevenir o evitar justamente los impactos en los recursos hidrobiológicos en los ríos, ¿no? Por ejemplo. Con relación al pez dorado, no tenemos una legislación específica para este recurso. Lo que viene haciendo otros sectores, como ha sido, por ejemplo, el Ministerio de Producción, es tener un plan de acción nacional para la conservación para ciertas especies, como tiene para los delfines, que también son una especie migratoria, en este caso para los delfines de río, pero con otros tipos de especies, como mencionan el pez dorado, que es uno de los más característicos especies amazónicas, porque es uno de los peces que realiza la mayor cantidad de kilómetros en viaje y todo su ciclo de vida es toda la cuenca del Amazonas. No hay una protección específica para especies migratorias, especialmente para peces migratorios y tampoco para esa especie que es el bagué dorado. Entonces ahí también, como se menciona, el tema en ríos, el tema de este tipo de especies no está regulado, especialmente en temas tampoco hidroeléctricas.
Se espera que las hidroeléctricas en el marco de su elaboración, de su planificación, puedan contar tal vez con pasos de peces o cierta estructura que permitan que puedan seguir desplazándose, pero no se tiene esta obligación legal o disposiciones específicas para la protección de principalmente estas especies de peces o recursos hidrológicos migratorios y en especial del bagre dorado. Entonces, con ello. Gracias, Gabriela. A ver, hay un par de preguntas que están quedando por atender. Esta pregunta abierta para Valesca, para Cristian, de pregunta Lucía Fuentes, perdón, ¿qué temas de investigación se pueden recomendar para que desde la expertise científica se pueda utilizando las herramientas del derecho ambiental, se puedan desarrollar en beneficio justamente de los ríos de flujo libre o la conservación de la biodiversidad? Hola. Adelante, Cristian. Sí, quizá algunas ideas, ¿no? Porque seguro esto es, y Valesca también puede tener, seguro también puede complementar, y hay varias ideas, ¿no? O sea, parte, por ejemplo, cuando hemos venido investigando el tema, específicamente el tema de el trabajo con hidroenergía, por ejemplo, hay mucha información faltante, en realidad, ¿no? Mucha información, por ejemplo, del cuál han sido posterior al análisis de evaluación de impactos, por ejemplo, cuando uno presenta, digamos, un expediente para aprobación del instrumento de gestión ambiental, identifica de manera temprana, digamos, de manera previa qué impactos se prevén producto del desarrollo de cierta infraestructura y, digamos, todo esto es lo que se anticipa que puede ocurrir. Sin embargo, muy poca información pública, más allá de la información que pueda estar gestionada algunos sectores o de algunas empresas o que trabajan y monitorean esto, que permita conocer, por ejemplo, finalmente si el grado de éxito de las medidas de manejo ambiental para el caso de ríos, por ejemplo, ¿no? Específicamente, esos impactos que se prevén en ríos, si han sido evitados, si han sido minimizados, mitigados, cuán efectivo han sido las medidas y de repente de ello rescatar cuáles, incluso a lo largo del tiempo, se pueden replicar en otros casos, ¿no? Siempre esto va a estar sujeto a la geografía, a las características del lugar, a la característica física, de biodiversidad, social del lugar, pero hemos encontrado muy poca información que nos hable de eso. Hay bastante información acerca de lo que se sabe de que lo que podría generar, por ejemplo, una infraestructura en un río, por ejemplo, en el caso de una hidroeléctrica, ¿no? El tema de la captura de sedimentos, de nutrientes, las barreras para especies, pero estas medidas que se han planteado para mitigar o minimizar sus impactos, ¿qué tan efectivas han sido, no? Entonces, eso, hay respuestas, pero todavía sentimos que son aisladas, ¿no? Entonces, nos gustaría, por ejemplo, conocer un poco más de eso, ¿no? Y eso seguro involucra entrevistas, involucra trabajo de campo, involucra hacer un seguimiento también una revisión de las actividades propuestas, ¿no? Parte de lo que podríamos sugerir ahí como ideas también para desarrollar. Gracias, Cristian. Ya ahí está, actualmente hay varias preguntas, pero ya en algún momento, por respeto a todos, el tiempo de cada uno de los panelistas, quisiera ir cerrando ya con esta pregunta. Está formulada por Mayra Domínguez. ¿Desde cuándo se realizan intervenciones para la mejora de la contaminación en las cuencas de los ríos? ¿Cuáles son las principales dificultades que aún no se han superado? Y si existe alguna información sobre la sistematización de estos procesos. Y además pregunta si es que actividades como la forestación es una solución viable para justamente la conservación de ríos y cómo, digamos, la introducción de especies sin la adecuada evaluación, en algunos casos, como menciona aquí el caso del pino, puede también ser una solución que no necesariamente coadyuve a la protección o a la conservación de las cuencas. Tiene varias aristas, pero eh, dejo abierto aquí el micrófono para que cualquiera de los panelistas interesados pueda absolver o darnos alguna aproximación.
Quizá nuevamente, quizá la pregunta es también, gracias Mayra, la pregunta es amplia y nos puede llevar a múltiples respuestas o enfoques. Quizá yo quiero resaltar algo que también está sobre todo en la parte final de la pregunta, ¿no? En cómo al hablar de forestación o hablar de repente de procesos naturales vinculados a la gestión de impactos y al desarrollo de infraestructura, cómo empezamos a involucrar un poco más el tema, el concepto de infraestructura natural, por ejemplo, con la infraestructura que llamamos gris, ¿no? Que es una hidroeléctrica, ya sea con las soluciones basadas en la naturaleza, infraestructura natural, verde, con las diferentes dominaciones que a nivel internacional tiene. Entonces todavía es un reto, ¿no? Porque estas medidas todavía son vistas como elementos muy ambientales y muy puntuales, ¿no? Sin embargo, sabemos hoy día de todos los beneficios que nos puede dar el poder contar con mayor soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? El propio tema de la gestión, por ejemplo, de áreas con vegetación natural, por ejemplo, en el desarrollo de infraestructura gris, en carreteras, en hidroeléctricas, ha demostrado que puede proveer mejores soluciones que otras obras complementarias que se puedan hacer, ¿no? Y ahí es ahí también donde falta mucha información. Si buscamos en el caso de Perú, vamos a encontrar algunas cosas muy aisladas que pueden ser buenas prácticas, que pueden resultar bastante bien, pero que no se conocen o no están debidamente documentadas. Entonces, es ahí donde hay que trabajar mucho más, hay que promover el vínculo entre el desarrollo de infraestructura natural verde con la infraestructura gris, y creemos que eso nos va a llevar a contar con soluciones más integrales, ¿no? Para todos. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos los participantes y a todos y a cada una de las personas que han desarrollado sus preguntas. El día de hoy, en esta sesión, hemos podido compartir justamente cuál es el estado, digamos, de nuestras políticas públicas y nuestras herramientas legales vinculadas a la conservación y protección de ríos. Hemos podido reflexionar desde la perspectiva científica también cuáles son las evidencias y cuáles son los principales impactos que afectan justamente la biodiversidad que albergan todos estos ríos y además los impactos que estas intervenciones o inversiones mal planificadas podrían tener en los procesos no solamente del ciclo de vida natural, de la biodiversidad, sino en especial de los medios de vida de las personas que subsisten gracias a estos servicios ecosistémicos, a estos recursos naturales. Hemos revisado también que esta lógica de mejorar la toma de decisiones a nivel de planificación respecto de inversiones públicas e infraestructura estratégica como la generación de energía, viene también ya eh, compartiendo espacios para mejorar justamente los estándares en la toma de decisiones, incorporando cada vez con mayor relevancia la conservación de la diversidad y la importancia de los ríos y de los servicios ecosistémicos que ellos nos aseguran. Hemos visto también que todavía, si bien es cierto, tenemos un marco normativo que nos da todavía algunas alternativas de protección aún no lo suficientemente exploradas, hemos también podido compartir identificar la experiencia de otros países y cuáles han sido los niveles de regulación que han propuesto justamente en aras de asegurar la vida de los ríos y su flujo libre. Quiero agradecer nuevamente a cada uno de los panelistas, a Valesca, Cristian y a Gabriela por habernos compartido hoy su tiempo, su experiencia y su conocimiento, así como a todos y a todas las personas que nos han seguido a lo largo de esta transmisión, que seguramente van a poder retomarla en las redes sociales de la SPDA y podrán repasar un poco justamente las disertaciones de esta tarde. Esto es todo por este sitio y este evento. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Nos vemos pronto.